1. El poder de cambiar tu paradigma. Cambiar tu paradigma requiere una decisión comprometida, porque va en la dirección opuesta a casi todo lo que nos han enseñado. Vamos a la escuela, tomamos un libro, lo leemos, hacemos preguntas sobre el material y luego pasamos a otro libro. La verdad es que no podemos entender el contenido del libro de esta manera. Leer algo una vez y seguir adelante no bastará. Nuestro paradigma se construyó mediante la repetición constante y espaciada, y así es como se va a cambiar. Pero esto tiene poco sentido para la mayoría de las personas. Se relacionan con la forma en que han sido educados en el pasado, cuando en realidad no estaban siendo educados en absoluto, simplemente estaban recopilando información. Verás personas con títulos impresionantes de universidades prestigiosas que luchan por su vida. No tienen suficiente dinero, no mantienen una buena posición. Si tienen su propia empresa, quiebran o cierran. ¿Piensas, son muy inteligentes? ¿Cómo es posible que esto suceda? La verdad es que no son nada inteligentes. Han recopilado mucha información, pero no la utilizan. Su comportamiento está controlado por sus paradigmas, no por la información que tienen. No están haciendo lo que saben hacer. Por alguna extraña razón, nunca se dan cuenta. Nunca se detienen a analizar su propio comportamiento en relación con lo que saben. A lo largo de los años, he descubierto que la mayoría de las personas que tienen mucho éxito tienen competencia inconsciente. No pueden articular por qué lo hacen. Bueno, puede que sean multimillonarios y que hayan creado organizaciones prestigiosas, pero no pueden transferir este conocimiento a sus hijos porque no saben por qué lo hacen. Dirán, bueno, simplemente lo hago. La gente piensa que estos individuos son bastante inteligentes, pero eso no tiene nada que ver con ser inteligente. Tiene que ver con su paradigma, porque el paradigma nos controla en un grado enorme. El éxito en cualquier empresa depende totalmente de lo que sucede dentro de nuestra mente. No tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. A algunas personas les va extremadamente bien, incluso frente a malas condiciones económicas. Incluso durante la Gran Depresión, ¿no todo el mundo estaba sin trabajo? No todos estaban arruinados. A algunas personas les fue muy bien y ganaron millones de dólares. ¿Por qué les fue muy bien? ¿Qué estaba pasando? Construyeron su éxito en sus mentes. Tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nuestro mundo exterior nos controla porque hemos sido entrenados de esa manera. Hemos sido programados para dejar que el mundo exterior nos controle. 2. Paradigmas y hábitos. Simplemente pensar positivamente no basta, eso es una ilusión. Se necesita un cambio de paradigma, y un paradigma es una multitud de ideas que están fijadas en nuestra mente subconsciente. Las ideas que están fijadas en nuestra mente subconsciente se conocen como hábitos. Un paradigma es una multitud de hábitos que están fijados en nuestra mente subconsciente. Un hábito es una idea que se expresa sin ningún pensamiento consciente, simplemente te mueves automáticamente. Conduces tu coche principalmente por costumbre. No tienes que pensar en hacerlo, porque has sido programado. Si observas objetivamente tu propio comportamiento durante 2 o 3 horas, desde que te levantas por la mañana, verás que la mayoría de tus patrones de comportamiento no te darán el éxito que deseas. Entonces tienes que preguntarte, ¿por qué actúo de esta manera? Todos los días haces las mismas cosas porque estás programado para hacerlas. Estamos programados para vivir como vivimos. En primer lugar, ¿estamos programados genéticamente, por eso nos parecemos a nuestros familiares? Está integrado directamente en nuestros genes al nacer. Cada uno de nosotros es la confluencia de un acervo genético que se remonta a muchas generaciones. Nos controla. El paradigma de una persona no tiene nada que ver con lo que aprendió en la escuela. Si una persona tiene un mal paradigma, va a perder, incluso si tiene una gran educación. Su educación no les va a ayudar. En primer lugar, debemos entender cómo se forma el paradigma. Luego tenemos que entender cómo ha cambiado, y eso es algo que la mayoría de la gente no entiende. No se enseña en la escuela. Hay muy pocos seminarios que lo enseñen. Cuando me encontré con esta idea, me sorprendió porque,
Aunque trabajaba en este campo, realmente no entendía este principio. 3. Competencia inconsciente. Allá por 1961, ganaba $4.000 al año, debía $6.000 y no veía cómo iba a salir de ahí. 5 años después, ganaba más de $1 millón al año y era dueño de una empresa con sucursales en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres. Un día me detuve y pregunté, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué mi vida cambió tan dramáticamente? No pude responder a esta pregunta. No sabía por qué. Me criaron para creer que si quieres ganar mucho dinero, tienes que ser muy inteligente. Sabía que no era muy inteligente, pero ganaba mucho dinero. Luego también me criaron para creer que si no vas a la escuela, nunca conseguirás un buen trabajo. Yo no había hecho eso. Fui solo a la escuela secundaria durante 2 meses. No tenía un buen trabajo. Era dueño de toda la empresa. Fue entonces cuando comencé a comprobar casi todo lo que me habían enseñado a creer, y descubrí que la mayor parte no era cierta. ¿Puede una persona ser mejor que otra? No. Nadie es mejor que nadie. Sus resultados pueden ser un poco mejores, pueden ganar más, pueden ser más productivos, pueden correr más rápido, pero todos somos exactamente iguales. Somos masa, energía y vibración. El color, el tamaño y el género no significan nada. Todos somos iguales. Tenemos que darnos cuenta de que todos estamos sujetos a leyes que son exactas. No cambian. No fueron hechos por hombres, por lo que los hombres no los van a cambiar. Nuestro éxito dependerá de nuestra comprensión y nuestra capacidad para armonizar nuestras vidas con estas leyes. Un día tuve una experiencia de euforia, y todo en mi cabeza empezó a cambiar. No sabía por qué actuaba así. No sabía por qué estaba ganando. No tenía educación formal ni experiencia empresarial. Pensé, voy a resolver esto. Voy a descubrir por qué tuve éxito. Me tomó 9 años y medio de concentración consciente y deliberada para encontrar la respuesta. Cuando lo hice, todo lo que quería hacer era trabajar en ello. Yo estaba en mantenimiento de edificios. Comencé limpiando una oficina y terminé limpiando muchas oficinas en diferentes ciudades. Dejé eso y me puse a trabajar en Nightingale Conant Corporation. Estaba dispuesto a pagarles para que me dejaran trabajar allí por el material que tenían. Pensé que Earl Nightingale y Lloyd Conant eran genios absolutos. Lo que estaban haciendo me dejó alucinado. No conocía a nadie más que estuviera haciendo lo que ellos estaban haciendo. Quería aprender y lo hice. Los estudié como un científico. Fue entonces cuando comencé a conectar los puntos. Nací durante la depresión, y cuando solo tenía 6 años, el mundo entero fue a la guerra. Todo estaba racionado. Viví momentos interesantes, en los que no había más que malas noticias. A nadie le interesaba desarrollar la mente de un niño. Mi madre estaba criando a 3, por lo que sobrevivir era lo principal. En 1961, comencé a escuchar las grabaciones de Earl Nightingale en mi pequeño tocadiscos que funciona con baterías. Nunca había oído a nadie hablar como Earl Nightingale. Solía pensar que si Dios tuviera voz, sería como la suya. Desde entonces, quedé atrapado en este material. Nunca he dejado de estudiarlo desde 1961 hasta hoy. 4. Desarrollar la conciencia. Como sociedad, nos hemos obsesionado con el desarrollo del intelecto e ignoramos el desarrollo de la conciencia. Una persona puede tener doctorados en 2 o 3 materias y, sin embargo, no saber cómo ganar dinero, cómo montar un negocio o cómo desarrollarse personalmente. La conciencia es la clave. Queremos tomar conciencia de nuestra unidad con Dios, con la inteligencia infinita. Cuanto más conscientes nos volvemos, más se refleja en nuestros resultados. La falta de conciencia también se refleja en nuestros resultados. Uno de los programas más famosos de Earl fue The Strangest Secret, en el que decía que te conviertes en lo que piensas. Cuanto más analizas esa idea, más profunda se vuelve. He llevado esto un poco más allá, al agregar que nosotros mismos nos ponemos freno a través de cómo elegimos nuestros pensamientos.
Tenemos que empezar por comprender que solo hay una parte del universo que podemos cambiar, y somos nosotros mismos. No podemos cambiar nada más. No podemos cambiar las condiciones o circunstancias que nos rodean. Tenemos que adaptarnos a lo que está pasando y seguir adelante, pero también tenemos que entender que somos más grandes que las situaciones externas que enfrentamos. Además, no es solo lo que pensamos, es lo que internalizamos, porque puedes pensar algo sin interiorizarlo. Tienes que internalizar estos pensamientos, tienes que emocionalizarlos, o no te servirán de nada. Si los mantienes únicamente en un nivel consciente, puedes pensar en la riqueza y vivir en la pobreza. Si no has internalizado los pensamientos de riqueza, permanecerás en la pobreza. Neville Goddard lo expresó muy bien. Dijo que el futuro debe convertirse en presente en la imaginación de quien ha creado las circunstancias de manera sabia y consciente. Se nos han dado facultades mentales que ninguna otra forma de vida tiene. Todas las demás pequeñas criaturas del mundo se sienten completamente a gusto en su entorno, se mezclan. Estamos totalmente desorientados porque se nos han dado las facultades mentales para crear nuestro entorno. Sin embargo, puedes recorrer nuestro sistema educativo y no aprender nada sobre estas facultades superiores. La memoria, la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la intuición son poderes fenomenales, pero ¿entendemos cómo funcionan? Como dijo el fallecido autor de bestsellers Wayne Dyer, cuando cambias la forma en que miras algo, lo que miras cambia. Si cambias tu percepción, cambias tu mundo. ¿Tenemos memoria perfecta? Tenemos una intuición perfecta. Todas nuestras facultades superiores son perfectas. Es necesario desarrollarlos, pero ni siquiera nos enseñan que los tenemos, por lo que no nos enseñan cómo usarlos. La imaginación no es solo algo con lo que jugar. Todo lo que vemos, el mundo que nos rodea, fue creado primero en la imaginación y luego se convirtió en resultados físicos. La voluntad es una de nuestras facultades superiores. Nos permite mantener una idea en la pantalla de nuestra mente, excluyendo todas las distracciones externas. Cuando te concentras en una idea, esa idea debe tomar forma. Como observó Andrew Carnegie, cualquier idea que se mantenga en la mente, que se enfatice, que sea temida o reverenciada, comenzará inmediatamente a revestirse de la forma más conveniente y apropiada disponible. 5. Energía y forma. Vivimos con leyes. La mayoría de las personas no entienden las leyes, por lo que no viven en armonía la mayor parte del tiempo. A medida que entendemos las leyes y armonizamos nuestra vida con ellas, las cosas empiezan a moverse en la dirección correcta. Ralph Waldo Emerson dijo que la ley de causa y efecto es la ley de las leyes. Si das mucho bien, vas a recibir mucho bien, porque te estás poniendo en armonía con ello. La ley de la vibración. Decreta que todo se mueve. Nada descansa. Vivimos en un océano de emociones y pensamos en una frecuencia. El pensamiento es energía. La frecuencia en la que estás pensando dictará lo que atraerás hacia ti, porque controlará la vibración en la que estás. No puedes atraer algo con lo que no estás en armonía. Si una persona es pobre, no tiene dinero, nunca ha tenido dinero, y piensa que se hará rica, lo único que hará será permanecer en la pobreza. Están en una vibración de pobreza. Cuando entienden eso y lo cambian, están en un mundo diferente y juegan un juego diferente. Creemos que educar es poner información en nuestra cabeza, pero no es eso en absoluto. María Montessori, la famosa educadora, dijo: enviamos a los niños a la escuela y pensamos que son tazas, queremos que llenen la copa. La verdad es que las copas ya están llenas. Todo el conocimiento, todo el poder que alguna vez hubo o habrá, es omnipresente. Ya tienes todo el conocimiento y el poder que necesitarás. No obtienes energía, la liberas y la liberas al deseo. Cuando tienes un deseo, tienes la energía para hacerlo. Nuestro ADN espiritual es perfecto. Hay perfección dentro de cada uno de nosotros, y esa perfección busca expresarse dentro y a través de nosotros. El espíritu siempre está para la expansión, para la expresión.
Siempre muestra la esencia de quienes somos como espíritu puro y sin adulterar. Siempre quiere expresarse de una manera mayor. Por eso queremos cosas. En realidad, no queremos conseguir, queremos crecer. Quiero correr más rápido. Quiero saltar más alto. El espíritu quiere expresarse a través de nosotros. Somos seres espirituales. Escucharás a la gente decir que están teniendo una experiencia espiritual. ¿No es así? Pero somos espíritus que tienen una experiencia física. La perfección dentro de nosotros busca expresión todo el tiempo. Por eso si corremos, queremos correr más rápido. Si saltamos, queremos saltar más alto. Si vendemos, queremos vender más. No importa lo que hagamos, tenemos el deseo de hacer más. 6. Insatisfacción creativa. Nunca deberíamos estar satisfechos con lo que tenemos. La insatisfacción es un estado creativo, y al querer más, vas a hacer más. No es cuestión de conseguirlo. Si crees que tener más te hará mejor, te estás engañando a ti mismo. Te sentirás miserablemente decepcionado. Está haciendo más. Solo estoy sacando más de mí a la superficie. Quiero hacer un mejor trabajo hoy que ayer. La idea de jubilarse parece indicar que el objetivo en la vida es conseguir lo suficiente para vivir y no tener que trabajar. Pero no estamos hechos para trabajar. El trabajo está hecho para nosotros. Obtenemos satisfacción de nuestro trabajo. Vas a trabajar por satisfacción. Usted gana dinero brindando servicio. Proporcionas servicio para ganar dinero. 7. Corporaciones y sistemas. Hasta ahora hemos estado hablando de individuos, pero apliquemos esta idea a un marco más amplio, digamos una corporación. Estos principios son muy importantes, pero no creo que las personas que ocupan puestos clave los comprendan adecuadamente. Gastamos mucho dinero en sistemas, en edificios, en cosas, pero no gastamos tanto en personas. Si queremos construir un negocio, tenemos que construir personas. Todo el mundo tiene el potencial. Tenemos que aprender cómo desarrollar ese potencial. Si quieres que una persona haga un mejor trabajo, será mejor que averigües lo que quiere. Porque el único momento en el que realmente intentará hacerlo mejor es cuando esté trabajando para lograr algo que realmente quiere. Tienes que querer algo para poder aportar más de ti. Les decimos a los empleados: escuchen, han cometido un error. Déjame mostrarte cómo hacer esto bien. Pero vuelven a la forma en que estaban haciendo la tarea, porque están programados para hacerlo de esa manera. Ese es su paradigma, y decirles algo no va a cambiarlo. Puede que cambien para hoy o mañana, pero luego ¡boom! De vuelta al paradigma. El paradigma es como un termostato. Controla la temperatura del desempeño de la persona. Si quieres cambiar la temperatura de su desempeño, tienes que cambiar el paradigma. Tienes que cambiar ese termostato, y para ello tienes que entenderlo. Tienes que empezar a educar a las personas para que empiecen a comprender quiénes son, qué son y qué les motiva. La gente no se resiste al cambio, se resisten a ser cambiados. Si decides cambiar, cambiarás. Si decido que cambiarás y no lo decidiste, resistirás mis esfuerzos. Tenemos que lograr que la gente quiera hacerlo mejor, cambiar y ser más productiva. Para hacer eso, tenemos que entender qué los motiva. Tenemos que entender cómo funciona su mente. Comprender cómo funciona la mente no es solo cosa de psicólogos. Es para todos, porque la mente es movimiento. El cuerpo es la manifestación de ese movimiento. Había una historia sobre Mahatma Gandhi. Alguien se acercaba a través de una gran multitud de personas y le entregó un trozo de papel que decía: ¿podrías escribir algún mensaje con una idea profunda para que me lo lleve a casa? Gandhi escribió: yo soy mi mensaje. Si eres el líder, tienes que operar en el nivel vibratorio en el que esperas que las personas a tu alrededor operarán. Tienes que vivir los objetivos de tu organización. De la misma manera, si queremos que las personas de la organización se comprendan a sí mismas, tenemos que entendernos a nosotros mismos. Tenemos que estar estudiando con ellos. Lo que más disfruté de trabajar con Earl Nightingale fue que siempre estaba estudiando. Estudiaba todo el tiempo, y era como si Gandhi dijera: yo soy el mensaje. Earl fue el mensaje.
Observaba lo que hacía y lo que estudiaba. En una ocasión, tenía en su escritorio un sujetalibros con un libro del inspirador autor de principios del siglo XX, Thomas Troward. Se abrió en una página determinada. ¿Qué tiene eso de significativo?, yo pregunté. He estado estudiando eso durante 3 meses. ¿La misma página?, pregunté. Sí. Cuando lo entienda, pasaré a la página siguiente, respondió. Empecé a hacer lo que hizo Earl. Él era el mensaje para mí. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si vamos a liderar a la gente, tenemos que hacer lo que queremos que hagan. No tiene sentido decirle a la gente que haga algo si no lo estás haciendo tú mismo. 8. Comprenda su programa. El paradigma es el concepto más importante que cualquiera puede estudiar. Controla todo en nuestras vidas. Ahora creo que entiendo bastante bien este concepto, pero quiero entenderlo mejor, así que sigo estudiando más. Si quieres cambiar algo, debes usar la repetición. Muchas de las ideas que controlan a la gente en este momento son absurdas y fueron originadas por alguien que pudo haber vivido hace 300 o 400 años, pero se han transmitido en el ADN desde entonces y se han convertido en parte de tu ADN. Esto siguió expandiéndose durante unos 280 días después de la concepción, hasta que hiciste tu debut en el planeta. Tu mente estaba completamente abierta. Todo lo que sucedía a tu alrededor iba directamente a tu mente subconsciente. El ser humano es una expresión fascinante de la vida. Tenemos poderes increíbles encerrados dentro de nosotros. Si vamos a cambiar, tenemos que entender lo que implica. Si vas a conducir el coche, tienes que entender para qué sirve el cambio de marchas. Tienes que entender algo sobre tu computadora si vas a trabajar con ella. Hay programas en nuestra computadora y confiamos en ellos. Si queremos cambiar el programa, lo hace alguien que escribe código. Su paradigma es un programa y está en su biocomputadora. Las personas que escribieron el código del programa que controla tu vida no sabían nada sobre la mente. Estaban transmitiendo lo que habían recibido. Sin embargo, instalaron este programa mediante repetición. Nos enseñaron las mismas cosas una y otra vez. Cómo usar una cuchara, cómo caminar, cómo poner un pie delante del otro. Era una repetición paciente, constante y espaciada. 9. Actitud. La palabra mágica. La actitud lo es todo. Lo bien que le irá a alguien con este video dependerá de su actitud, que es la combinación de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Están unidos como los colores de un arco iris. He escuchado una y otra vez, tal vez 10.000 veces, un disco de Earl Nightingale, que es un magnífico ensayo sobre la actitud titulado La palabra mágica. La palabra mágica es actitud. Al escuchar repetidamente este disco, tomé conciencia de lo que es la actitud. Entonces tomé conciencia de mi propia actitud. Tomé conciencia de que tenía una mala actitud acerca de quién era y de lo que era capaz de hacer. Tuve que tomar conciencia, primero, de lo que realmente es la actitud. Y luego tuve que tomar conciencia de cómo cambiarla. Cambié la forma en que fue construido. Alguien más lo había construido mediante la repetición. Porque lo que Earl tenía que decir sobre la actitud iba en contra de todo lo que me habían enseñado hasta ese momento. Cuando lees un buen libro por segunda vez, no ves algo en ese libro que no estuviera allí antes. Ves algo en ti mismo que no estaba ahí antes. La repetición crea la conciencia. Tenemos que crear conciencia de que lo que estamos haciendo, nuestro comportamiento habitual, no está produciendo los resultados que queremos. Tenemos que tomar conciencia de cómo cambiar nuestro comportamiento, y tenemos que cambiarlo de la misma manera que lo hemos construido, mediante la repetición.